Voy a grabar. Ese es el que yo... O sea, yo quiero que esto siga siendo largo, pero aquí quiero que sea corto. Ajá. Y esto aquí va corto. Aquí. Y acá, le voy a poner para acá. Pues tienes que aprender a andar femenina. Es un corte que es un poquito medio redondo. Bien, vamos entonces a continuar con el tema número 2, análisis vectorial. A repasar conceptos que fueron dilucidados en física de segundo. En primera instancia vamos a ver el método gráfico, o conocido como el método de paralelogramo. Este método tiene unas condiciones muy específicas. Primero, los dos vectores a los cuales yo voy a sumar, fíjate, A y B, deben diverger de un mismo punto. O sea, deben tener origen, un punto en común. En este caso sería el punto de coordenadas rectangulares. Ahí está. Desde allí se forma el vector A. Desde allí se forma el vector B. El punto común de ellos es justamente el origen del sistema de coordenadas. Esa es la condición básica para aplicar el método de paralelogramo, la cual consiste en lo siguiente. Este vector B, fíjate, se proyecta de forma paralela hasta unirlo con el vector A. Y el vector A se proyecta de forma paralela hasta unirlo con el vector B. ¿Qué significa unirlo? Unirlo es no en su origen, sino en su extremo. Coincidir el vector A en el extremo del vector B. Y viceversa. Coincidir el vector B de forma paralela al extremo del vector. Ya va, que nos estaba viendo. Ahora sí. Un poquito que tenga un problema aquí con el detalle técnico. Esperamos que tenemos aquí unos detalles técnicos que estamos corrigiendo. Por favor, un poco de su paciencia hasta tener el control absoluto del dispositivo electrónico. Aquí, ya lo tenemos el dispositivo, ya tenemos control. Ahora sí aparece que todo está normal. Sigamos con la grabación, pues estamos analizando el enfoque vectorial con el método del paralelogramo. Habíamos indicado de que para realizar este método se requiere de que los dos vectores tengan un origen en común. Este es el origen, fíjate, A y este, el punto en común. Ambos vectores deben diverger de ese origen en común. Y de allí se hacen las traslaciones, pues las proyecciones, el paralelo de B que coincida con A, y el paralelo de A que coincida con B. Justo el vector de ese punto en común hasta la intersección de sus proyecciones se va a denominar el vector resultante. Y eso se conoce con el nombre de la suma de vectores. También es bueno destacar, pero siempre y cuando los dos vectores tengan un origen en común, de cuando se realiza este vector de esta forma, oye bien, entonces estamos hablando de un vector resta, donde se resta, fíjate la flecha, este sería, mira, el sustraendo, y B se indicaría como el minuendo, el vector sustraendo menos el vector minuendo. Es un caso especial de esto. Otra limitación que tiene este método. Recuerda que la primera consiste en que tengan un punto en común, origen común los vectores. Y la otra limitación de que esto solamente se puede hacer de dos vectores. Si se tiene 4 o 5 vectores no se puede ir realizando, sino se va realizando de 2 en 2. Entonces eso es como especie de una limitante, no lo hace ser un método muy versátil. Más versátil a ese sería el método que se conoce como poligonal.
y indica lo siguiente, date cuenta. Dado un vector, se puede descomponer en otros vectores llamados componentes de dicho vector, de tal manera que estos en su conjunto sean capaces de reemplazar el vector dado. Es decir, fíjate, aquí estoy sumando 1, 2, 3, 4. Estoy sumando 4 vectores de forma simultánea al mismo tiempo. Resulta este otro vector resultante. Ahí lo tienes, el vector resultante. ¿Ves? De la composición de los 4, de una, de frente lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo de 2 en 2. Mientras que el método de paralelogramo tiene esa limitante. Solamente hay que hacerlo de 2 en 2. Los vectores componentes se hacen de 2 en 2. Aquí no. Aquí fíjate, puedo yo colocar tantos los vectores que yo necesite trabajarlo, pues. A esto se llama el método poligonal. Es un método más versátil. Inclusive, hasta puedo realizar la resta de ese vector. Fíjate. Date cuenta del vector n. Ajá. Fíjate el sentido del vector. El sentido queda expresado justamente por la flecha en su extremo. Mira. Y esta flecha es al contrario. Entonces son sentidos contrarios. Pero la dirección se mantiene. Sin embargo, cuando yo uno estos dos vectores, pues de esa manera puedo yo conseguir la diferencia de vectores. En consecuencia, el método poligonal es bastante versátil. Mejor aún que el paralelogramo. El paralelogramo tiene esas restricciones. Tengo que hacer con 2 vectores componentes. Ahí nomás. Mientras que aquí no es necesario hacerle el poligonal. Sin embargo, hay un método que es el que vamos a utilizar a lo largo de este curso, que es el método de descomposición rectangular. Ese método de descomposición rectangular, ubicado en el plano, porque este es el estudio de los vectores en el plano, ya que tenemos un sistema de coordenadas perpendiculares, uno que es el abscisa, fíjate este que está aquí, este es la ordenada, ellos forman el sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, este sistema es ubicar un vector en este sistema, que es lo mismo o es sinónimo de decir ubicar un vector en el plano, porque el sistema de coordenadas hace alusión al plano. Entonces, fácilmente nosotros podemos indicar de que estamos estudiando vectores en el plano. Y el estudio de vectores del plano, fíjate, me corresponde a un ángulo como referencia. Este es un ángulo. Ah, ya, profe. No es un ángulo trigonométrico, es un ángulo geométrico que justamente es la separación. Fíjate, se toma como referencia al eje de las abscisas. Ah, ya, profe. Claro, el eje de las abscisas se toma. Y de ese vector se van a descomponer por 2. Una que está ubicada en el eje de la abscisa y otra que está ubicada en el eje de las ordenadas. Pero esa descomposición, oye bien, esa descomposición va a estar dando con un ángulo de 90 grados. Interesante, ¿no? Ahora bien, para el estudio de este tipo de descomposición, siempre lo vamos a hacer a través de los ángulos notables. Recuerde usted que los ángulos notables generan triángulos notables. ¿Cuáles son esos ángulos notables? Pues aquí lo podemos ver. 37 grados, 53, 30 grados, 60 grados, 45, 45, 16, 72. A ellos se le denominan ángulos notables. Recuerda que los ángulos notables generan triángulos notables. No te olvides de eso. Es una cosa de vital importancia. Y la conformación de los triángulos rectángulos también es bueno destacar lo siguiente, que ello es, primero tenemos un ángulo de 90 grados. Los otros 2 ángulos van a ser agudos, van a ser complementarios. Eso es otra característica importante de los triángulos notables. O sea que un ángulo notable es un ángulo agudo. Ahí tenemos. Ahora bien, aclarado todos esos puntos, siempre vamos a trabajar aquí con ángulos notables, o por lo menos en este curso, ese va a ser el convenio entre ustedes los alumnos y mi persona, el profesor. Ese es el convenio. Entonces, un vector representado en el plano va a tener 2 componentes. Una componente que le podemos decir la componente
horizontal o la componente que se proyecta al eje de las abscisas se va a determinar con esta fórmula. El valor del vector multiplicado por el coseno del ángulo. Y para su componente vertical o su componente de las ordenadas va a ser el valor del vector multiplicado por el seno del ángulo que se está formando, que siempre va a ser un ángulo notable. Ese es el convenio de este curso. Y siguiendo en el afán de ir recordando cosas, es bueno destacar lo siguiente, que el coseno trigonométrico, que es una referencia trigonométrica, siempre está vinculada con una relación geométrica. Esa relación geométrica es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Mientras que el seno geométrico o el seno de teta va a ser esta relación geométrica, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Vamos aquí a recordar algo. Vamos a hacerlo para que... Yo sé que tú lo sabes, pero sin embargo, con mucho cariño te lo voy a recordar. Date cuenta de que se me mande a mí a buscar, oye bien, fíjate, el seno, aquí, de uno de los ángulos notables. Tomemos, ¿cuál vamos a considerar este, el 30. Este lo vamos a poner aquí. Entonces, te mandan a determinar. Esta es la referencia trigonométrica. Ajá, seno de 30 grados. De esa referencia trigonométrica yo puedo convertirla a una relación geométrica. ¿Qué es una relación geométrica? Pues una fracción. Esa es la relación geométrica. Una fracción. Esa fracción va a ser, en el caso del seno, el cateto opuesto. Ajá. Este es el ángulo, mira, 30 grados. Mira, aquí estoy, me voy me voy a estudiar al triángulo que contiene el ángulo notable de 30 grados. Acá está. Ese triángulo tiene 3 lados. Este es un lado que se llama cateto y este es otro lado. Los catetos forman el ángulo de 90 grados. No te olvides de eso. El otro lado que no tiene, mira, este lado que está de frente al ángulo de 90 grados se conoce con el nombre de hipotenusa. No te olvides de eso. Vamos aquí a destacar ese hecho porque estamos recordando cosas. Eso se llama hipotenusa. La hipotenusa es el lado que está de frente al ángulo de 90 grados. En matemáticas se habla del opuesto. El lado opuesto al ángulo de 90 grados se denomina hipotenusa. Aquí, para que tomes las observaciones pertinentes. Entonces, la hipotenusa es este valor que está acá. Es lo primero que se tiene que reconocer en un triángulo. Aquí está. Muy bien. Seguimos. Focalizados aquí. Este es el ángulo de 30 grados. Ya sabemos que esta es la hipotenusa. Los otros dos lados se llaman catetos. Uno va a ser adyacente y otro va a ser el opuesto. El adyacente es el lado que conjuntamente con la hipotenusa forman el ángulo. No te olvides de eso. El lado, mira, este, que conjuntamente con la hipotenusa forman el ángulo objeto de estudio. Ah, entonces, ¿cómo se llama esto? Este se va a hacer el cateto adyacente, porque es el lado que con la hipotenusa forman el ángulo. Y el lado que no tiene nada que ver con la formación del ángulo se conoce con el nombre del cateto opuesto. Esas dos connotaciones son relativas al ángulo objeto de estudio. Ajá. Estamos recordando, muy bien. Entonces, como estoy analizando el coseno de 30 grados, date cuenta aquí, el coseno de 30 grados es cateto opuesto entre hipotenusa. Bien, para ello, yo tengo que determinar quién es el cateto opuesto. Este que está aquí, K. Ah, ya. K es el cateto opuesto. ¿Y la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más largo del triángulo, el que está de frente al ángulo de 90 grados. En este caso sería 2K. En su primer intento he hecho esto porque su acercamiento es recordándome. Ya no se va a colocar K porque K siempre se va a simplificar. Entonces uno siempre coloca ese número 1 sobre 2.
De esa manera determino el ángulo o el valor del seno de 30 grados. ¿Oíste? Pendiente con eso, estamos recordando cómo se aplican estos conceptos, cómo se utilizan de forma adecuada a la hora de estar resolviendo algún ejercicio. Por favor, considera todos estos apuntes para que los vayas elaborando. Te voy a dar un tiempo prudente a fin de que tú lo puedas copiar. Bien, habiendo recordado todo eso, vamos a preparar el lienzo para la próxima lámina. Y con ello la transición hacia el avance. Preparado las láminas, el lienzo, continuamos. Un ejercicio aplicativo. Fíjate, en la figura hallar el módulo del vector resultante si la figura mostrada es un trapecio. Muy interesante. Ahí tenemos un trapecio. Muy bien. El módulo resultante, obvio, de los vectores que se están ahí formando. En este caso, fíjate, sería el A, mira este, y el B. Ahí. Son dos vectores que tienen un origen en común. No me cabe la menor duda de que debo aplicar aquí paralelogramo. Es lo más conveniente, ¿no? Porque tengo dos vectores. Muy interesante. También, mira, este lado, este puntico lo que indica que esta longitud de este lado es exactamente igual a la longitud de este lado. Ah, ya. Entonces, vamos a la configuración vectorial. Hago un vector hacia allá y un vector hasta acá. Esos vectores tienen el mismo tamaño. Tienen el mismo tamaño, no te olvides eso. Tienen el mismo tamaño porque tienen la misma longitud. La longitud de este vector que está aquí vale 3 porque es como dato. Ahí lo tengo. Muy bien. Y la longitud de este otro vector tendríamos... Ah, bueno, vamos aquí. ¿Qué tenemos acá? Entonces, el vector A, mira, 1, 2. Puedo utilizar el método poligonal. ¿Por qué es el método poligonal? El método poligonal exige, oye bien, inicio un vector y justo que finalice uno, comienza el otro. Ah, entonces si yo tengo de esta manera, el vector A se puede expresar como la suma de ellos dos. Ese es el método poligonal. No creo que haya destacado eso. Si se me olvidó, bueno, discúlpenme, pero bueno, esas son cosas que debieron haber analizarse en física de tercero. Sin embargo, no hay excusa, te lo estoy recordando.
Esa es otra de las características del método poligonal. Es muy versátil porque puedo sumar varios vectores, pero hay que sumarlo de esa forma. Un vector, mira, este es su origen, este es su extremo. El extremo coincide con el origen del siguiente. Así, uno tras de otro. Vectores consecutivos. Ajá. Entonces, si lo tengo de esta manera, yo puedo sumar ese vector. Este vector le he llamado menos A. Lo he puesto hacia arriba. Porque al vector de abajo le llamo A positivo. Vamos a aclarar eso. Entonces aquí, mira, date cuenta. Menos A, vamos a cambiar el color también porque no me está gustando ese rojito. Vamos a ponerle un color verde. Ajá, ya se tomó. Aquí. Menos A es lo que estamos aquí señalando. Menos A lo estamos diseñado para arriba. Ahí está. Y he escogido A positivo hacia abajo. Profesor, pero ese no es el convenio natural. Sí, no es el convenio natural, pero funciona. Lo interesante de estos dibujos es que tú tengas un sistema de referencia. Es lo importante. Solo que aquí he diseñado que menos lo he puesto hacia arriba. Debería ser lo contrario. Hacia arriba le coloco positivo A y hacia abajo debería ser negativo. ¿Ves? Pero bueno, funciona también, aun cuando tú escoges el método, porque la escogencia, los convenios son arbitrarios, de eso se trata. Por eso es que hay que ponerse de acuerdo. Sin embargo, este convenio funciona. Fíjate, hacia arriba es menos y hacia abajo es positivo. Debería ser lo contrario, pero bueno, es arbitrario y funciona. Lo que hay que destacar es que estos dos vectores tienen el mismo tamaño y además son de sentido contrario. En consecuencia, uno tiene que ser positivo y el otro es negativo. La escogencia del profesor de forma atípica, porque no tiene otro nombre, la escogencia del profesor fue de forma atípica. Ha puesto para arriba negativo y para abajo positivo. Pero funciona, ya verás. Ahora, este otro vector vale 5. Y date cuenta, mira, extremo, acá el origen, uno tras de otro. De manera que puedo expresar a B como la suma de este que es positivo más 5. Ah, ya. Claro, es así. Ahora, cuando aplique el método de paralelogramo, este con este grandazo que está aquí, es la intersección de sus proyecciones, va a representar la suma de los dos vectores de origen. En este caso el A y el B. Pero a su vez, oye bien, esto es muy importante aquí aclarar. Esto que estoy buscando es el módulo del vector. El módulo de vector se representa con R. Ya no tiene la flecha arriba, no tiene el grafemo arriba, sino simplemente es un número. De manera que cuando yo hago esto me estoy refiriendo al elemento geométrico. Fíjate, esta barra con A y el grafema arriba es el elemento geométrico, mientras que el A sin la flecha arriba corresponde justamente al valor del elemento geométrico. Entonces, debes tener claro esas cosas. Esto hace referencia al elemento geométrico y este es el número que le corresponde al elemento geométrico, porque eso es una de las características del vector. El vector mide magnitud escalar, dirección y sentido. Y yo aquí estoy operando simplemente con los números, con las magnitudes escalares. Ya, profe, claro. Entonces, básicamente quiero referirme, oye bien, básicamente quiero referirme es al valor del elemento geométrico, R. No es a R, porque R con la flecha arriba es el vector. Mira, aquí se representa el vector. Ese es el vector. ¿Qué dirección tiene ese vector? Horizontal. El sentido del vector expresado por la flecha. Está hacia la derecha. Pero ahora quiero saber el tamaño. El tamaño es lo que estoy calculando aquí. Estoy operando de forma
escalar, operando las magnitudes escalares. Entonces, las magnitudes escalares que corresponden a A sería menos A, que es el valor, más 3. Aquí está. Las magnitudes escalares que corresponden al vector B sería A como número más 5. Mira, aquí lo tienes. Fíjate, se cancelan las A y quedaría que R vale 8. La respuesta a este problema es precisamente al 8. Aquí seríamos la alternativa D. Esa es la que tienes que colocar. Bien, ahora por razones de la plataforma que nos está indicando que el tiempo se ha agotado, inesperadamente se ha agotado, entonces continuamos en nuestra próxima clase, en nuestro próximo encuentro virtual. Y desde la distancia se les aprecia y al mismo tiempo se les recomienda cumplir las normas de convivencia social para que no sean víctimas de este flagelo que nos atañe hoy día, que es el COVID-19. Por favor, chicos, cuídense, porque se les aprecia desde la distancia. Entonces nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima, pues.